días. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Ira, bien, bien, buenos días. Buenos días. Oye, vamos a hacer una indagación, Va, pero te voy a contar una historia. ¿Sí? va. Ok. Entonces tú respira y en 1450 se estableció una puerta simbólica donde había como indulgencias para las personas. Entonces, ahí los sacerdotes, los curas, los papas, que son los que hacen estas situaciones, van utilizando las aperturas de esas puertas según como las vayan necesitando. Aquí se basa mucho en las bulas, que son conocidas como decretos que otorgan ciertas concesiones. Las bulas más conocidas de la Iglesia Católica es cuando dan un gran aporte económico y resulta que según ellos ya se libraron de sufrir en el inframundo o en el infierno o en donde ellos dicen. Aquí este hombre, Bergoglio, ha decidido abrir cinco puertas, cinco puertas santas, pero no en todo el mundo, solo en Roma, que checando vamos a observar cómo van delimitando el espacio de lo profano con lo sagrado, de cómo van sintiendo o haciendo, no sé si una resistencia o una forma de ver la divinidad de forma distinta. Esas puertas se empezó con la primera el 24 de diciembre. Y creo que se abre también una puerta en una prisión, que esto ha generado cierta controversia. Aquí lo que llama mi atención es que verificando con un mapa y viendo las formas en las que los tiempos en los que se van abriendo las puertas van formando un sigilo. ¿Qué es un sigilo? Es un sello mágico que tiene mucho que ver con evocaciones, con muchas veces energías que la misma iglesia conoce como demoníacas. Y eso mismo viene desde la historia del rey Salomón. Observando el sigilo, nos damos cuenta que no son cinco, son seis, porque todo empezó con la inauguración de la iglesia de Notre Dame en París el 8 de diciembre. Pasaron ciertas cosas donde una visión mágica de la realidad y la realidad mágica, las intenciones y las formas en las que se van integrando y enfocando estas energías, quiero que observes, vamos a el Vaticano, donde este señor Bergoglio abre la primera puerta que está con estas estructuras de oro que tienen en la puerta y que cada estructura tiene un significado donde él pone las manos para abrir, cómo quitan la pared de madera que estaba detrás de la puerta para poderla abrir y el grito que se escucha de una niña y de un llanto de un bebé. Quiero que observes qué es lo que se activa, qué es lo que hace, porque la cara del mismo Señor está o refleja
algún tipo de asombro o de susto. Vamos ahí, respira profundo y contacta con ese momento, con ese día, con este sigilo, este sello, y qué es lo que puedes percibir. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Lo primero que percibo, Ira, es un silencio enorme, Ujú, pero no es un silencio que no tiene que ver con el sonido, es un silencio que tiene que ver incluso con las sensaciones. ujú, Es como si en el espacio en el que estamos, donde se tiene que abrir esta puerta, se ha cambiado como de densidad. ujú, Observo, Ira, que en el momento en que se abre, en el momento en que mueve sus manos, ujú, el Papa, haz de cuenta que hace un movimiento energético que lleva una de sus energías del estómago a través de sus hombros y luego hacia la palma de su mano, y él entrega como una porción de vida. Es como si él estuviera repartiendo partes de su alma y entrega una ahí en esa puerta. Cuando la puerta se abre, energéticamente, Ira, se observa una dimensión como infinita. Es como un pasillo que nunca termina y escaleras que se presentan ujú. como si se abrieran hacia otras partes, pero físicamente lo único que se observa es una escalinata que llega a un profundo fondo. Pero energéticamente él lo que está viendo, Ira, son puertas multidimensionales y escaleras multidimensionales que puedes tomar hacia muchas direcciones sin necesidad de la aplicación de de la gravedad, ¿haz de cuenta? Ujú. Em, y lo que energéticamente se escucha, Ira, porque no hay ningún niño, ningún bebé físicamente. Esta puerta, Ira, representa como el nacimiento, em, como el inicio del crecimiento incluso de una energía que se está gestando, que se gestó. em, y el sonido, lo que se escucha, es esta energía de la vida infantil del mundo que energéticamente aquí es como tomada para comenzar como a gestar lo que se intenta crear. Haz de cuenta que es como si esa energía, la energía de los niños, es como la primera entrega. Ok. En esta entrega de esta energía de los niños, ¿por qué decidió este señor Bergoglio abrir este portal ahora? Es como, lo que entiendo es como un intento de dos cosas, Ira. Ujú, Es un intento de fluir o de encontrar una vertiente energética apropiada para estar en lo que viene. Haz de cuenta, es como importante este ritual para ellos, ya que les sirve como guía y además como camino, pero también es una forma de asegurar o de crear un contrato de aseguranza para proteger a su estirpe, como para proteger lo que ellos quieren proteger, su espacio, su fe, lo que se les contribuye. Pero es como, la segunda es como lógica, pues, o sea, es lo que cualquiera haría de alguna manera, pero la primera es la interesante porque es como si ellos saben a partir de información que es importante activar sus sistemas energéticos, como incluso exponerlos a la visión pública. ok. ¿Qué es lo que este señor sabe que no quiere decir a la humanidad que necesita abrir este portal para que sienta que fluye cierta energía o cierta intención o cierta fuerza? Y se de cuenta como una visión física de cómo se deben de abrir como puertas internas
a la potencia energética que está atravesando toda la construcción de lo que es también el planeta Ira o la planeta como, como entidad. Em, Haz de cuenta que las puertas representan también estadios del cuerpo físico. No quiero ser tan literal como decir los chakras, porque también esa concepción está un poco distorsionada, Ujú. pero como energías que atraviesan nuestra estructura, que están conectadas a ciertos sistemas, y por ejemplo, esta que como menciona sería la segunda puerta, la que abre el Papa, em, es la que se encuentra en la zona de la genitalidad, pero por enfrente, que de alguna forma también hablaría de la gestación de la energía más infantil o inmadura de nuestra fuerza, y de ahí también toda esta percepción de la energía del niño por el establecimiento en donde se encuentra como estructura. La de Notre Dame, Ira, que vendría siendo la primera puerta, es la que representa el entorno más físico, como por ejemplo la energía que está cerca de nuestro ano, que lo reconoce mucha gente como raíz o algo por el estilo. Y es como esa obtención del reconocimiento más físico. em, y hacia arriba es como fluye la energía, Ok. ¿Me permites hablar con Bergoglio? ¿sí? Ok. Bergoglio. No creo que esto sea necesario, ¿Qué? tu conversación. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Solamente información. Tú sabes que cualquier cosa que salga de mi boca no podrá ser interpretada de manera literal. Claro. Y es lo que estamos buscando, que nos expliques qué es lo que está pasando, por qué decidiste, porque fue una decisión tuya, esa es la decisión del Papa, abrir estos portales que aparentemente traen indulgencia y renovación. Pero, ¿renovación de qué? ¿E indulgencia de qué? La indulgencia es hacia el hombre, hacia la humanidad. Ujú. Ha llegado el momento de que vuelvan a soltar el peso que intentan cargar por ellos mismos. La necesidad de independencia, de conciencia, de lo que tanta gente llama como despertar, ha estresado al planeta. El reflejo de la destrucción y las enfermedades es por la incapacidad que tiene el hombre de hacerse responsable de su realidad. Ajá. Lo consecuente es la fe, la renovación de la fe, la importancia que tiene el hombre de creer que el estatuto más importante de su fe se encuentra en poder y gloria. Es importante retomar rituales antiguos que de verdad existen y promueven la energía, que la hacen vibrar. Ok. A ver, ¿por qué elegiste cuatro iglesias que están ahí en Roma, una cárcel, y por qué la forma, los días y las horas van formando ciertas líneas que van formando un sello, una estructura? ¿Qué intención tienes? ¿Qué vas a abrir? No pienso abrir nada, nada hacia apertura. La metáfora de la apertura de las puertas tiene que ver con el cuerpo del hombre. Los lugares en donde se abrirán las puertas tienen que ver con las densidades y las frecuencias que el hombre puede alcanzar, de la más baja hacia la más alta. La razón de que sea así y aquí, en Italia, es porque siempre ha estado aquí uno de los portales más importantes que tiene este planeta. La energía que se redirige desde esta zona llega a todas las zonas del sistema planetario. Este es el micrófono más grande para expandir un estado de frecuencia, una filosofía, una forma de sentir la energía. ¿Qué estado, No se está abriendo nada. qué Se está estado, aprovechando la energía que aparece y que llega. qué estado de frecuencia es el que quieres potenciar? El de la rendición. Uno en que el humano pueda volver a bajar su cabeza, que entienda que hay algo más poderoso que ellos,
que vuelvan a creer en la importancia de un guía, de un, de un creador importante y omnipotente, que tiene a sus dirigentes en este planeta que sabe cómo organizarlos. Esta forma en la que fue planeada esta apertura tiene mucho que ver. Fíjate que los judíos hablan acerca de ciertas formas y ciertas estructuras que aparentemente están haciendo ustedes a partir de esta inauguración nueva de Notre Dame, de esta nueva estructura de abrir las puertas en determinados horarios, en determinadas formas, y cómo van tomando libros muy antiguos que aparentemente están desaparecidos para la activación de estas energías. ¿Qué es lo que estás activando entonces? ¿Qué es la intención que se está poniendo en este trabajo, tanto aparentemente espiritual como energético? La intención la he explicado cuando pediste lo que significaba la renovación, el aprovechamiento de esta situación. Lo que estoy haciendo es seguir el protocolo que se requiere cuando el planeta entra en proceso de transformación. Los ciclos del planeta están establecidos desde la antigüedad. Ha sido a través de entender estos ciclos y estos momentos que grandes hombres han podido crear hazañas importantes, abrir los mares, combatir plagas, transformar, equilibrar, resucitar. El planeta mismo otorga todos estos dones. Pero si la humanidad lo entendiera, habría una organización absoluta, en donde cada ser humano creería que es capaz de controlar el planeta en su propio beneficio. Es por eso que se requiere un poder absoluto. Es por eso que se requiere que se haga a este nivel, en esta frecuencia. Mi visión, la forma en que estoy haciendo las cosas está llegando a todo el planeta. Incluso tú a través de este video estás haciendo que se aproveche la idea de lo que estoy haciendo. Solo necesito que todos lo vean y todos participan. Es por eso que se hace de esta manera. Ok, y cuando logres que todos pongan la atención ahí, ¿qué es lo que vas a lograr? ¿Qué es lo que vas a conseguir? Mi objetivo es poder volver a tener la atención de toda la humanidad en la única y verdadera fe, la que yo promuevo. Sin embargo, obviamente lucho contra el pensamiento de todos y cada uno de ustedes. Es por eso que esto tiene que hacerse así, de manera antigua, tiene que simbrar en todos los sentidos, tiene que comprometerse las ideologías y las creencias más profundas, incluso aquellos que se han rendido ante la idea de no creer en esta fe, una vez que vean los rituales y que entiendan la trascendencia que tienen los símbolos y la antigüedad de cada uno de ellos, en sus corazones llegará a un nivel en el cual lo aceptarán. Este es un plan perfecto, es un plan que no va a fallar. En estos rituales antiguos y todo, había esta forma de despertar ciertos seres o ciertas entidades que no eran tan simpáticas, por decirlo de alguna forma, para la humanidad. Muchos los conocían como demonios en la antigüedad. ¿Tú qué es lo que estás despertando de estos seres para que estén presentes en esta realidad, o qué es lo que pretendes hacer? Esos seres nunca han estado dormidos, siempre hemos convivido con ellos. Esa creencia incluso suena absurda en tu mente. Ujú. Tienes claro que las entidades y todo lo que se encuentra en todos los ámbitos de la energía siempre se han manifestado y se han movido en el hombre. Es por eso que este negocio ha funcionado, es por eso que esta empresa no deja de servir, porque la humanidad enfrenta a sus demonios todos los días y aunque tú no lo creas, en una forma muy original, nuestra filosofía siempre ha intencionado la liberación del humano ante estos demonios. Bueno, en este negocio, como llamas tú tu religión, que ha sido bastante productivo y aparentemente ha sido bastante remunerado, por lo que tú me dices, cómo entonces la fe se lleva hasta cierto grado de esta manipulación que puede entonces crear una dependencia tanto emocional como espiritual. Si es la forma, como tú dices, mi pensamiento, lo que estás observando,
Deberías de entender entonces que no necesitamos tu religión ni tu negocio para mantenernos en un Cierra la estadio puerta. espiritual. No, ¿Me escuchas? sí, Ah, haz de cuenta, haz de cuenta que el ser se despega, el Papa, es como si entraran distintas energías que amarran como su presencia. ajá, Es como arrancado del espacio energéticamente y se lo llevan como a un tipo como de diamante, ujú, y se colocan enfrente de nosotros. Son 7 entidades, ujú, em, y todas están como con máscaras, Ira, pero haz de cuenta que puedo reconocer que son personajes de la vida humana que van desde un sentido religioso hasta un sentido de gobierno. Son como esencias no humanas en cuerpos físicos y en su estado espiritual. ok, Y todos se centran alrededor del Papa. ok. Esas 7 esencias no humanas que representan para este negocio de la religión y para la forma de estos, de cómo se llevan estos rituales a cabo. ¿Me escuchas? Haz de cuenta, Ira, que ellos representan como la influencia que tiene el mismo colectivo dentro de las características que el Papa quiere como transformar. Haz de cuenta que cada uno de ellos representa, por ejemplo, los estados de exceso o la representación de lo que entenderíamos como aquellos excesos humanos Ujú, que intentan figurar dentro de nuestro ego, y que espacios religiosos como el de esta característica, como el del catolicismo romano, ujú. promueve un equilibrio perfecto para la humanidad. Y haz de cuenta que cada uno de ellos responde también al inconsciente humano que está bien con la religión. O sea, el que dice, es que establecernos bajo cierto sistema y todo es también articuladamente propio. Y haz de cuenta, Ira, que esa frecuencia a nivel colectivo en realidad es alta. Ok. Quiero que me digas los 7 nombres de las entidades para que me permitas hablar con las entidades, no con los cuerpos encarnados, con las entidades, con las esencias que están ahí. La primera, ¿cómo se llama? Suena como Asrel. Asrel. Azrael. La segunda, Suena como Ítalu. Ítalo. La tercera, Zen. Zen. La cuarta, Ese suena como Ra. Ra. La quinta, Ishwa. Ishua. La sexta, Gema. Suena como Gema o Jena. Gema. Y la séptima, Asta. Asta. Ok. Vamos a ir hablando con cada una de ellas. ¿Me permites hablar con Aspel? ¿Sí? Ok. Aspel. Has llegado a un límite de información importante. A un límite. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido seguir indagando en esta información. Exactamente qué deseas encontrar, más de lo mismo. La vida humana es así, simple, sencilla. Ujú. Hay un Es, principio y un final, hay un cubo que delimita nuestra existencia. Las cosas se renuevan y vuelven a suceder. Esto que está pasando en este momento ha sucedido en inmensidad de veces en nuestra humanidad. Así es como funcionamos, así es como rotamos. ok. ¿Desde hace cuántos milenios se está acabando el mundo? ¿Desde hace cuántos milenios existen enemigos contra toda la existencia? ¿Desde hace cuántos milenios existen tiranos o salvadores? Esto así es, esto se repite. Es una forma de hacer la existencia. Claro. Entonces, ¿cuál es tu papel
en este momento. Soy eso, justamente. La ignorancia ante la situación, la impunidad, las ganas de no hacer nada. Okay, o sea, Todo eres esa energía manifestada en la sociedad. soy la flojera, Ajá. soy la inactividad, Ujú. que no es necesario cambiar nada. Ok. O sea, eres la apatía. La apatía. Ok. Y entonces, en este ritual, ¿cuál es tu función primordial? Transmitir la necesidad de no hacer nada más allá de lo que ya se está haciendo. Aceptar que solo algunos pueden cambiar las cosas. ¿Y por qué solo algunos? ¿Y por qué no? Bueno, porque si algunos pueden, todos podemos. No, no todos. ¿Por qué? Sé honesta con tu sentido humano. Tú sabes que no todos podrían manejar la energía igual. Oh, bueno, eso sí. Pero si aprendes, lo puedes lograr. El humano es una de las especies que sus propias características de vida lo incapabilita para aprender en muchas circunstancias. Es complicado. Es preferible mejor entender que uno lo puede controlar todo. Y dejar que otro entonces haga el trabajo también que te corresponde a ti. ¿Y por qué no? ¿Y qué beneficio obtengo de eso? El no hacer nada, Ujú. el reposo, O la sea, inmediatez. es como vivir siendo un zombie, como dejando que la vida pase y yo simplemente dejándome llevar. ¿Es así? Así Esa es, es tu función. así es. Ok. Déjame hablar con Ítalo. Ítalo. Qué aburrida es la apatía, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿Tú? ¿Cuál es tu trabajo en en esta forma en la que se están presentando? Ofrezco algo quizás un poco más interesante. Como por ejemplo. El éxtasis del pensamiento imaginativo, aquel que lleva a la humanidad a la ansiedad. Ujú. Yo soy el pensamiento del mañana. Yo soy la prisa por saber qué va a suceder. La necesidad de establecer una frecuencia y una secuencia. La necesidad que tiene el hombre de controlar cada uno de sus instantes y sus minutos. Pero a través de su mente. Intento a través de distintos medios mantener el estado mental activo, ansioso, vibrante. Ok. Y en esta forma, ¿cómo puedes tú, en esta ansiedad aparentemente que no tiene freno, qué pasa cuando te combinas con esta apatía? Inmovilizamos todo el sistema. Mm. Hay un choque. Cada uno quiere ir hacia un estado y la energía siempre los lleva al centro. Entonces se inmovilizan. Por qué hoy, en este momento de la humanidad y de todo, empiezan a hacer este tipo de rituales donde se presentan todos ustedes que no sé qué son? Porque la misma tierra se está moviendo. Ujú. Porque hay que aprovechar este tipo de momentos. El tiempo y la tierra son importantes de observar. Aquellos que no observan se pierden en la sencillez de lo más básico de lo que existe. La información siempre ha estado ahí. Ujú. En realidad no hay nada oculto.
En realidad tú puedes ir a una biblioteca y encontrar los textos más ocultos de los sentidos humanos. Y el 99.9 de la humanidad lo único que observa es papel, solo papel. Todo lo que existe está aquí, la ansiedad de lo que va a pasar, el saber cómo se confrontará la vida, el entender cada circunstancia. Ahí se encuentra. La apatía combinada conmigo te inmoviliza porque aun cuando sabes que las soluciones están ahí, te tienes que esperar a que alguien más las tome. Ujú. Ok, ¿y cuál es tu beneficio en toda esta forma ritualística en la que ustedes se van presentando? En mi caso, la ansiedad provoca que el humano derrame distintas energías creativas Ujú. que permiten aprovechar su función de una forma predictiva. Por eso es importante que sea público, porque podemos aprovechar el imaginativo colectivo y puede suceder cualquier cosa que el humano se imagine que sucede. Ok. ¿Me permites hablar con Zen? ¿Sí? Zen. Qué ruidosa es la ansiedad, ¿no? Sí, es ruidosa. ¿Y tú? A mí me gusta más el silencio. El silencio. Ok. El silencio se aprovecha porque permite que el humano vaya a sus estados profundos. Ujú, El silencio mueve el sistema emocional. ujú. El silencio inquieta los recuerdos, pero también ayuda. El silencio ayuda a escuchar. Ujú. El silencio ayuda a recibir órdenes. El silencio ayuda a mantener a aquellos que lo guardan, escuchando con atención. Y cuéntame, en todo esto, ¿qué papel juegas tú en ese momento de la vida humana, de la tierra y de todo esto? Yo soy el intento que tiene el hombre por encontrar un espacio aparte. Me manifiesto a través de las ideas que hacen creer al hombre que el silencio interno los llevará a alguna transformación importante. Los mantengo en una búsqueda, los mantengo con la necesidad de un objetivo, del llegar ahí, al silencio. Ujú. ¿Y qué pasa entonces contigo cuando llegan aparentemente a ese silencio? Y es que no existe el silencio. ¿Cuándo habrá silencio en la vida humana si no es más que en la muerte? Para Mm. llegar a la muerte puede aperturar muchos caminos. Ok, entonces está relacionado el silencio con la muerte. Es por eso que el humano no puede estar en sí mismo, porque lo lleva a esta forma de remembranza. Esta forma de remembranza exactamente. Cuéntame qué beneficios tienes tú ahora en esta relación con esta forma de llevarte con Aspel y con Ítalo. Los primeros son dos radicales que habilitan a la energía para que comience a transportarse de un lado a otro, entre la calma y la ansiedad, entre la apatía y el movimiento. Se empieza a aperturar una necesidad de silencio. Las dos primeras alteraciones evocan al hombre la necesidad de huir o de morir, y al llegar a mí, esa necesidad se puede volver tangible, incluso real. Ok. Déjame hablar con Ra. Ra, Qué incómodo es el silencio, ¿no? pues no tanto, pero bueno.
Cuéntame, ¿cuál es tu papel en esta estructura energética que se está formando? Yo soy la energía rebelde, aquella que evoca en el humano fuegos, aquella de que después de haber entendido que el estar sin hacer nada, que el esperar que las cosas sucedan, de querer buscar una solución, no llega más que la destrucción y el movimiento, lo inminente. Soy el fuego en la sangre, soy la necesidad de violencia, soy la necesidad de sangre, de dolor. Ok. Y entonces, en esta necesidad de sangre y de dolor, ahora, en este momento, ¿qué es lo que más vas tú activando en todo esto? El crecimiento de un solo movimiento importante, ¿Cuál? aquel que se aprovecha en estos estadios, aquel que el dolor crea la importancia suficiente para después provocar las necesidades inminentes de lo que este ritual desea. Yo soy el dolor, la fractura humana, soy la guerra. Mi aparición puede hacer que cambie toda la estructura del pensamiento humano, todos los enfoques, todas las personalidades, su transformación, incluso la economía, la educación. Todo cambia cada que aparezco. Mm. Entonces, realmente el humano te damos mucha importancia. Soy la necesidad de su historia. Solo se habla de mí en la educación, de cómo a través de los conflictos bélicos se ha transformado la historia de la humanidad. Mm. Me tienen en el más alto honor. Incluso portan medallas por mí. Sí, hombre, ¿qué tal? Y cuéntame, ¿qué es lo que tú haces dentro de este conjunto de 7 estructuras energéticas? Soy la influencia más crítica, aquella que provoca el movimiento del sacrificio. Te lo voy a decir de una forma muy literal. Todo ritual requiere sangre. Ujú. Y entonces todo el que quiere hacer algo requiere entregar su sangre, tanto energética como física, como lo que sea. Como lo que sea. Déjame hablar con Ishua. Ishua, Qué sucia es la guerra, ¿no? pues depende. Tú dime qué es lo que tú representas en esta estructura. Aquello que viene después de un conflicto. ¿Qué es lo que viene después de un conflicto? La necesidad de recuperación, de evasión, Ujú, la diversión. Aquello que puede mantener entretenido al cerebro. Los ujú. conflictos como una guerra que se han derivado de las situaciones humanas como la apatía, la ansiedad, la necesidad, el silencio, solo llevan al humano a crear traumas, Ujú. a crear círculos viciosos que no les permiten establecer una creación general e importante. Si el humano se da cuenta de eso, puede trabar un ciclo de regeneración, ya que empezará a enfocarse en situaciones que no competen al movimiento. ¿Qué importancia entra ahí? En englobar esos traumas, en encerrar esas características a través del entretenimiento, a través de la diversión, a través de la droga, a través de la evasión, del sexo. Ujú. Soy la energía que le permite al humano ignorar lo que ha pasado, no sanar, avanzar,
para repetir el ciclo. Mm. Todo aquello de lo que no se aprende se repite. Entonces, lo que quieres decir es que esto ya se ha repetido en varias ocasiones y lo va a volver a vivir la humanidad aparentemente. Si quieres que sea más directo, este tipo de circunstancias pasan en la humanidad en ciclos aproximados de 300 o 600 años. Ujú. ¿Y ahorita en qué año estamos de esto? Este es un buen momento para un nuevo ciclo, Porque es un buen momento para un nuevo ciclo. porque la misma Tierra lo manifiesta, porque el movimiento de su gestión, la forma en la que su clima cambia, la forma en la que se alinea con O, s- distintas características, nos permite observar que es ahora. o sea, estás utilizando o están utilizando el movimiento natural de la Tierra de cambio para hacer un reseteo de la humanidad en cambiar también la forma en que ella se está manifestando y se está presentando. Más bien la forma en la que nosotros nos estamos manifestando y presentando ante todo, o la forma en la que queremos que se manifieste y se presente todo ante todo. ¿Por qué? Porque es mejor tener el control. Mm. Entonces, otra vez vamos sobre el control de todo lo que aparentemente en la Tierra existe. Desear el todo es ambicioso, pero una mayoría es suficiente. Mm. ¿Y tú qué tanto controlas? ¿Qué tanto controla la humanidad? Ujú. Soy el medio más directo. Soy la forma en la que se establece la relación y la comunicación entre ustedes. Estoy energéticamente en cada película, en cada canción, en cada droga. Los humanos viven y se manifiestan a través de mí, en su mayoría, también por edades. El humano joven es el más propicio para establecerse dentro de mi relación. Y es justo el humano joven el que necesitamos bajo este constructo, cuando todo el ritual se mueve. Si el humano joven no observa, no presta atención de forma directa, no indaga, solo observa, solo mira, es más sencillo controlar al colectivo, ya que la proyección a futuro no tiene remembranza. El humano maduro, a pesar de que puede soñar y puede querer prospectar, ha secado sus características de creación, se vuelven más opacas, menos flameantes, y en vez de querer un cambio, desean cambiar el pasado, o desean las cosas de la perspectiva que pudieron haber tenido cuando estuvieron jóvenes. Y la creación no funciona así. El humano es deficiente, nunca ha entendido la forma de crear. Ok, ¿me dejas hablar con Gema? Gema, Qué oscura es la ignorancia, ¿no? pues, ¿y tú? ¿Cuál es tu papel aquí? ¿No lo has deducido aún? No. Soy la salud. Ah, ok. ¿Y entonces tú qué papel tienes en esto? Se podría decir que juego en ambos roles. Ujú. Al final no deseo la destrucción de lo que somos. La característica humana es necesaria. Es lo que nos ha permitido incluso crear este ritual de control. Sin embargo, el sometimiento y los límites son prospectivos desde mi frecuencia. Tengo la capacidad de manipular nuestra población, la capacidad de reducirla o de cuidarla, de gestionar aquello que puede vivir o no. El humano confía en mí ciegamente
y puedo tomar ventaja de eso. Ok, ¿y cómo tú puedes manipular el crecimiento o la disminución de la población? ¿Cómo es que lo vas haciendo? Desde el nacimiento, Ujú. cerca del 89% de los humanos en su primer aliento reciben una vacuna. Esa vacuna lleva mi energía. He estado en la humanidad siempre, dentro de cada uno de ustedes. No lo pueden evitar. No necesariamente me manifiesto, pero estoy, como un entorno, parte de su existencia, algo que sus mismos padres les entregan a su nacer. Al resto de la humanidad llega a mí poco a poco, a través de la necesidad, de alguna cirugía, de alguna pastilla, pero siempre encuentro la forma de establecerme. Vivo en cada uno de ustedes. ¿Y cuál es tu beneficio en todo este entramado que hay en estos rituales? Mi beneficio es el control de la natalidad. Cada existencia humana que entra y se manifiesta en este planeta tiene que ser observada, tiene que ser presenciada, registrada, a través de la forma y la salud en la que ha vivido en su existencia. Eso nos permite crear una estadística, ese es mi beneficio, la conciencia de la estadística, de aquello que vive y muere. Ok, déjame hablar con Asta. Asta. Qué fría es la enfermedad, ¿no? Mm, ¿Y tú? ¿Tú qué papel juegas en todo esto? Soy la experiencia humana. ¿Y cómo juegas este juego? A través de las historias y los cuerpos. Soy la creencia de la conciencia que se unifica. Ujú. Soy los sueños que compartimos. Soy el pensamiento colectivo. A mí llega la conexión de cada uno de los pensamientos, cada uno de los juicios y las evaluaciones. Controlo tanto como soy controlado. Soy un peligro tanto como soy una solución. Ujú. Soy un límite tanto como soy un inicio, porque mi pensamiento depende completamente de la humanidad. ¿Y cuál es? Incluso la misma Ah, forma en la que tú piensas en este instante ujú. cambia el reflejo de mi sentir y de mi pensar. ¿Sí? Sí, Y dime cuál es tu papel en todo esto. la palabra. Ujú. Soy la frecuencia que se emite a través de la voz de la palabra del humano, aquello que se dice después del proceso del pensamiento. Cuando la palabra sale y resulta escucharse, se vuelven y se establecen leyes, situaciones creadas, cosas ya dichas. Cuando la palabra alcanza un poder colectivo, se hacen reglas, se hacen leyes, se dictaminan situaciones y circunstancias. Soy la decisión del hombre. Y entonces, en este conjunto de todo esto, ¿cómo tú estás dentro de todo este plano, de toda esta forma? Soy la responsabilidad que caerá después de que todo suceda. Una vez que el ciclo se renueve, que la energía se mueva, se buscará un responsable. Y es en mi capacidad hacer responsable al humano mismo. Soy la parte final del sometimiento, la culpa. Mm, ok. Déjame con Nicolás. Nico desconecta.
¿Cómo te sientes, Nico? Mareado un poco. Ajá. Entonces, fíjate cómo esta apertura de estas puertas nos va llevando a ciertos condicionamientos energéticos de entidades, de fuerzas, de estructuras, de pensamiento, de la forma en cómo nosotros energéticamente nos vamos perdiendo a nosotros mismos, ¿no? Es que haz de cuenta, Ira, que lo que observo, por ejemplo, en la mente del Papa, Ujú, es o sea, cuando está ahí, una vez que has hablado con cada uno de ellos, la conexión se vuelve como abrir, es como a través de la conciencia de la existencia de esto, que la religión puede justificarse, es como ujú. una metáfora de eso. Entonces observo, Ira, justo como lo que tú mencionas, el simbolismo de hacer esto de manera pública, porque esto se hacía, o sea, Claro. yo creo que esto lo hacían energéticamente, observo que lo hacían a cada 3 años, cada 6 años, puede ser algo así, Ujú. pero en esta ocasión se ha tomado la decisión de hacerlo en el nivel del masivo colectivo, porque estas energías lo que desean es ya crear una frecuencia de renovación que permite que la característica como la religión pueda seguir justificando cada una de estas formas de ser humano. Y es como la pérdida de una centralización de la religión hace que el humano y su pensamiento esté tan suelto Ujú. que no se puede crear como un fin o un objetivo colectivo. O sea, esta es la creencia de esta característica, ¿no? Claro, o sea, pero aquí, fíjate, algo interesante, cuando el hombre abre esas puertas y que ve ante él estas como escaleras y estos grandes portales y esto, que él se queda como con la cara de asombro, como de qué está sucediendo, qué es lo que entonces él, porque él se le ve con cara de miedo, qué es lo que entonces él conecta al entrar a este mundo que aperturó aparentemente. Es que es justo, esta es la característica que lo hace diferente, Ira, porque estos rituales se hacían en privado, lo que alcanzaban a visualizar o la energía que alcanzaban a percibir era justo por la que ellos alcanzaban a contribuir, que muy seguramente es mínima, o sea, mínima en referencia a que pues cuando un humano hace algo en solo, aunque es inmenso para uno, Ujú. dentro de la inmensibilidad o la magnificencia de la estructura del pensamiento humano, pues es muy mínimo. Sin embargo, cuando lo haces a nivel colectivo, que es lo mismo que pasó en Notre Dame, que se Ujú. abrieron como puertas de fuego, Ujú. pasa igual, por eso el asombro, porque cuando la humanidad está concentrada en un mismo ritual, la magnificencia de aquello que puede ser observado es increíblemente potenciado al máximo. Entonces, lo visual de la transformación del espacio que el Papa alcanzó a ver Ujú. es referente a la atención que tenía el ritual en ese momento con la característica de la humanidad. Él vio lo que toda la humanidad puede manifestar y vio la multidimensionalidad. Qué interesante, ¿no? Cómo al final todo lo que creamos es tan grande y tan magnífico y tan poderoso y tan potente que nosotros mismos nos maravillamos de nuestro propio poder. Y cómo esta parte de ceder a entidades o a estructuras antiguas la forma de manifestación humana nos hace seguir viéndonos con esta incapacidad. ¿Qué es lo que están potenciando ahora que hablamos con estas entidades? Todas estas formas, tanto religiosas como, por ejemplo, de gobierno, como económicas, porque aquí se habló de salud, de economía, de todo, de la misma vulnerabilidad de la estructura humana en pensamientos, en acciones, en formas, en estructuras. ¿Qué es lo que puedes observar y ver en esta energía que está ahí manifestada? Es que Ira, es tan evidente como lógico como tan complejo, porque haz de cuenta que pues dentro de la exploración de lo que estas 7 características humanas quieren como manifestar, Ujú. también se sobreentiende de una forma muy abstracta y muy obscura que quieren llevar a la humanidad como a un siguiente nivel. Ujú. Sin embargo, las características y las formas de sometimiento que siguen aplicando son tan ambiguas y tan absurdas
que forman parte como de un sistema ilógico de cambio o de llegar a ese siguiente nivel. Entonces se vuelve como una lucha contra el mismo estiramiento y afloja que ellos provocan, pero en su sentido del pensamiento, esa inestabilidad hace que el humano, en su capacidad inmensa de llegar a sus objetivos, evolucione, pero siga evolucionando bajo ese sometimiento. O sea, a este punto de nuestra construcción social y filosofía humana ya no deberíamos de tener la religión como un constructo. Claro. Sin embargo, aún la tenemos porque a través de nuestras evoluciones hemos sido choqueados y evolucionados de forma traumática que no nos permite que la transformación sea total, sino construida a través de un sistema de control. Entonces, quieren seguir simplemente perpetuando eso, que a pesar de que humanos evolucionemos en conciencia, sigamos necesitando de las características de control de una forma evolucionada. Y es por eso que ahora están evolucionando los gobiernos, evolucionando los humanos, las políticas, las tecnologías, las religiones, porque a fuerza quieren que el nivel se vaya en conjunto, pero el humano ya no está como para estos límites mentales. Entonces, ahora observa esta nueva estructura a quién beneficia, porque este señor es un títere de todo esto, pero a quién en el fondo va beneficiando toda esta estructura de aparente cambio. Principalmente ir a las entidades que están por sobre todas estas estructuras que, que dentro de este funcionamiento de evolución conjunta siguen encontrando beneficio de parasitación por la creencia en la existencia de algo más grande. Ok. Entonces es un vicio que sigue, una cadena que sigue y va subiendo en los sistemas de alimentación energética, porque al final todo, toda la existencia, así como se observa en esta línea, pues al final tiene que alimentarse de algo más pequeño. Y estas entidades grandes que siguen este sistema de adoración humana, ¿cuáles son las que están buscando más esta forma de seguir en control? Desde tres vertientes diferentes, Ujú, observo que en la parte de los conflictos bélicos o la parte más violenta, son estos como que les llaman tripoides, algo así, ujú, como que son como, pues aparecen en muchas películas, o sea, hay mucha referencia de ellos, son como algas, como no sé cómo. ujú, El otro que tiene que ver con la construcción de la mentalidad y la fe, que son los reptiles. ujú. Y los otros que tienen que ver con la salud y el espíritu, que son como los humanoides y los ángeles. O sea, Son así como los más adictos a la energía humana. ellos son los que quieren seguir gestando una forma de dependencia. Bueno, Sí, o sea, los que al fin y al cabo, todavía no han encontrado que dentro de su evolución puedan existir o seguir existiendo fuera de la parasitación humana. O sea, la adicción que tienen con la energía humana es tan inmensa que siguen manifestando y moviendo gestiones de control. Y el problema, Ira, o sea, puede ser que haya 10.000 tipos de especies afuera del planeta intentando seguir parasitándonos. Al fin y al cabo, ese no es el problema. El problema es que el humano sigue observando este tipo de criaturas o especies fuera de la existencia física como cosas tan inconmensurables que no pueden controlar. claro, y es que no nos damos cuenta en muchas ocasiones que toda esta creencia de todos estos seres muchas veces también ha sido en muchas ocasiones mucha manipulación y mucho control mental. Vamos a desconectar aquí y ahora y desconectamos y regresamos aquí y ahora en este momento presente. Respira profundo y abre tus ojos. Nico, ¿cómo te fue?
Bien, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Sí, sí, bien, bien, todo bien. Muy bien, entonces, gracias a todos y am, los temas que nos quieran seguir enviando, vamos a tratar de hacerlos. Solamente les pedimos un poco de paciencia porque tenemos cursos, tenemos sesiones, tenemos retos, tenemos muchas cosas. No solamente nos dedicamos a la indagación, ¿no? Entonces, gracias a todos, gracias Nico y vamos a cortar aquí. Bye.